capítulo 14 habla acerca de un acontecimiento del que vamos a hablar en esta noche. Y el título de esta palabra es Una noche en Getsemaní. Y mira que Dios es tan especial que dijo, vas a predicar eso y va a ser en la noche. Yo no sabía que hoy iba a ser la prédica en la noche, pero Dios ya sí sabía. Entonces nosotros ayer en la tarde, casi al mismo tiempo que ustedes, nos enteramos que tenía que ser el servicio en la noche y ya la prédica estaba, con título y todo. Entonces, Una noche en Getsemaní es un mensaje que el Señor me regala, confrontándome un poco, porque nosotros como humanos queremos a veces razonar. Y entonces Dios me dice, necesito que pienses en mi hijo. Y vamos a ir mirando lo que sucedió precisamente en el huerto de Getsemaní con Jesucristo. En el versículo 32 inicia, capítulo 14, versículo 32 de Marcos, dice de la siguiente manera. Yo les voy a leer en nueva traducción. Fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y angustiarse profundamente. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Vamos a dejarlo allí porque vamos a seguir leyendo ahorita. Entonces, seguramente en algún momento se te ha parecido curioso el nombre de Getsemaní, quizás sabes lo que significa, otros quizás no. Y el nombre Getsemaní, o lo que significa este nombre, quiere decir huerto de presión o prensado. Por eso lo que te quiero decir, o lo que Dios nos va a hablar en esta noche, tiene que ver con cómo está nuestro corazón en un momento particular de angustia, cómo nos sentimos y qué piensa Dios de ese momento. ¿Por qué colocó al señor Daniel allí? Porque cuando estamos en momentos tan difíciles como esto, se nos hace difícil mirar al Padre. Difícil. Porque como no entendemos lo que hace el Padre, se nos hace muy complicado mirarlo. Entonces tú hoy vas a mirar a Daniel como al Padre. Daniel es el Padre. Quedó bautizado así desde una obra de teatro que hizo. Entonces, usted cada vez que su corazón sienta como que no te entiendo, Padre, tú vas a mirar a Daniel. Entonces te vas a acordar que el Padre está allí. Sigue siendo el Padre en el trono. Sigue siendo el Padre que te ama con amor incondicional. Sigue siendo el Padre que tiene un propósito contigo. Sigue siendo el Padre que te entiende y que te comprende más de lo que tú misma te comprendes, más de lo que tú mismo te entiendes. Y cuando entendemos o comenzamos a pensar en esto y reflexionamos sobre lo que sucedió en Getsemaní, dice que Jesús llevó a ciertos discípulos a este lugar y les dijo, quédense aquí, yo voy a orar. Dice que estando en ese lugar, él comenzó ¿a qué? A afligirse y angustiarse profundamente. Quizás algunos pueden decir aquí, yo he experimentado algún tipo de depresión, de angustia, de estrés. Te voy a explicar lo que vivió Jesús, porque nos dejó algo bien claro, y es que vamos de algún modo a pasar estos momentos. Y que recordar a Jesús es recordar que si Jesús pudo mantenerse en ese momento y tomar la decisión que más adelante vamos a analizar que tomó, entonces nosotros estamos llamados a sobreponernos de la dificultad y de la adversidad y decir, Dios mío, así como estuviste con Jesús, yo sé que estás conmigo y voy a tomar esa decisión que yo tengo que tomar. Cuando nosotros vamos a tomar una decisión importante, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos así como tensos, presionados, nerviosos. O cuando alguien tiene que decidir por nosotros, ¿cómo esperamos nosotros esa decisión? Dios mío, quizás estás esperando que te digan si te aceptan o no en un trabajo. ¿Tú cómo te sientes con eso? Ese día te sudan las manos, te tiemblan las piernas, te sientes incómodo. Quizás los más jóvenes, el día que deciden preguntarle a una chica, a los hombres, que si quiere ser
la novia de ustedes, y cómo se van a sentir. Les sudan las manos también, el corazón le late a millón, comienzan a sentir, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Será que sí me van a decir? Sí. O el día, como me pasó ahorita, le dije a alguien, necesito hablar contigo, y literalmente se puso como pálido, ¿verdad, Lady? Y yo digo, esos momentos en la vida, cuando nosotros tenemos que tomar una decisión y nos sentimos así en aflicción y en dificultad, muchas veces lo que ocasionan es que tomemos decisiones equivocadas. Alguien me decía, en un momento duro de su vida, muy difícil, que su esposo le había dicho en ese momento, ¿sabes qué? Qué bueno que te rodeaste de buenas personas, porque en esos momentos necesitamos estar rodeados de buenas personas, de personas que nos influencien correctamente. Jesús, en ese momento, debía tomar una decisión. ¿Sabía que Jesús podía decir que no? Él podía decir que no, él podía decir, Padre, vamos a analizar esta situación y vamos a solucionarla de otra manera, porque yo tengo que morir, y no por miedo a los azotes o todas estas cosas, sino que implicaba cargar con el peso de nuestro pecado encima. Y iba a desatar la ira, la copa de la ira de Dios sobre cada uno, sobre su vida, por cada uno de nosotros. Entonces, Jesús decidió que la relación con nosotros valía la pena, ese dolor valía la pena. Y yo te digo, ¿por qué el título se llama Una noche en Getsemaní? Porque tú vas a pensar en el Getsemaní tuyo ahora. En esa situación donde tu corazón está así presionado, donde sientes estrés, donde sientes angustia, quizás ese momento que llegas y dices, ¿dónde estás, Dios? Mira al Padre, y el Padre sigue estando allí, ¿verdad? El Padre sigue estando allí en tu vida para ti en ese momento, como estuvo con Jesús. Dice que Jesús le decía a los discípulos, quédense aquí y ya vengo. Entonces él dice más adelante, se adelantó un poco más y cayó en tierra. ¿Cómo oraba Jesús? Jesús oraba de rodilla. Mira esto, Él nos da una enseñanza de cómo nosotros podemos intimar más profundo con el Padre. Y no tiene que ver con religiosidad, porque yo sé lo que significa orar con religiosidad. Muchas veces me sentía impura y mal si oraba de pie, oraba sentada. Entonces yo te puedo explicar la diferencia entre creer religiosamente que orar arrodillado sí funciona, porque entendí que en algún momento no depende de eso. Pero ahora entiendo que orar de rodilla en algún momento de mi vida va a ser necesario. Entonces, sobre todo en estos momentos de presión, de mucha presión. Dice, se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible. ¿Cuántos le han preguntado al Padre? ¿Será posible, Señor, que lo podamos hacer de otra manera? ¿Será posible, Señor, que esto se resuelva como cuando tú tienes que ir a hablar con alguien? Bueno, ya Dios te ha dicho, tienes que hablar con tal persona, y vas a una consejería con el pastor y el pastor te dice, sí, efectivamente eso es lo que tienes que hacer. Ves a hablar con la persona y tú por dentro dices, pero si es necesario eso, ¿será posible que lo hagamos de otra manera? Porque no quieres enfrentar la situación con esa persona. Eso, si fuera posible cambiar esa situación, nos llegan a cada momento. Por lo menos a mí me llegan. Yo trato de decirle al Señor como, vamos a ver otra solución, Señor. Pero entiendo que no es lo que yo quiera, es lo que Dios quiera. Y ese es el gran dilema. Hoy puedes estar pensando, ¿cuántas veces Dios me ha dicho a mí que es como Él quiera? Y ya estoy quizás hasta aburrido o aburrida de escuchar, es como Dios quiera. Es lo que Dios quiera, es cuando Dios quiera. Pero a mí me parece tan injusto. A mí me parece tan ilógico, a mí me parece tan absurdo, ¿por qué tiene que ser así? Entonces, cuando tú lanzas esas expresiones, tú realmente no quieres que sea como Dios quiere, sino como tú quieres. Y hasta cierto punto puede ser natural, pero nosotros, dice la palabra, que estamos llamados a ser personas que miramos las cosas espiritualmente. No es como nosotros pensamos, es como Dios quiere. Entonces Jesús decidió que valía la pena para salvar la relación entre nosotros y Dios, el pagar ese precio. Algo muy importante
Jesús no era responsable de lo que pasó, en el sentido de que no fue por culpa de Jesús que la relación se dañó. Porque tú puedes entender, no, tú tienes que pagar porque tú hiciste que la relación se dañara. No, pero Jesús voluntariamente accedió a ir por nosotros y ofrecerse, y Él ni siquiera tenía culpa de eso. ¿Sí ves que a veces cuando nos acercamos a la Biblia, entonces comenzamos como que todo comienza a encajar? Porque nosotros decimos a aquella persona que nos hizo daño, tú tienes que pagar, no yo. ¿Verdad? Entonces, cuando en algún momento, no fue mi esposito, habían algún tipo de problemas económicos, quizás por alguna decisión que él había tomado, entonces yo le decía al Señor, pero ¿por qué? Yo tengo que vivir las consecuencias de una decisión que no estuve de acuerdo. Y es duro. Y es duro. Mujeres, ¿qué les ha pasado? Eso parece que le cogieron los pelitos por aquí a uno. Y Dios decía, te aguantas que es por algo mayor. Y es que en Dios, cuando el propósito es lo principal, siempre será por algo mayor, por encima de eso que hoy estamos pasando. Dios toma ese papel de alfarero muy en serio, muy en serio. Y cuando decimos, porque es que Dios se toma en serio también cuando tú dices, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Bueno, ahora espérate. Espérate porque yo voy a hacer unas cosas. Lo que tú me estás diciendo, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Entonces Dios va a hacer unas cositas que tiene que hacer. Porque Él es el alfarero, Él sabe que tiene que cambiar y transformar en ti. ¿Cuántos dicen, bendito sea el Señor? Bueno, Getsemaní entonces es el lugar donde nuestro corazón es prensado. Donde nuestro corazón es así, apachurrado. ¿Cuántos están en Getsemaní? Respóndete ahí interno. Y tú puedes decir, mi Getsemaní no se compara con el de nadie aquí. Bueno, ese es el punto de cada quien. Pero ese corazón prensado, mira, Jesús no se puso a pensar o no, sus pensamientos no fueron, ¿por qué lo otro no paga y yo sí tengo que hacerlo? ¿Por qué no mandas a un ángel, Señor? Un ángel puede hacerlo. Y ya, yo me salvo de toda esta responsabilidad, porque a veces nosotros decimos, ¿por qué Lady no pasa por esto? Yo veo que Lady es malvada, es mala. Entonces, ¿por qué a Lady le debería pasar y no a mí? Y comenzamos en y allí lo que realmente estamos luchando es en contra de la voluntad de Dios. Porque nuestra mente comienza a razonar y nosotros se nos olvida que el trabajo es espiritual. Bueno, por eso decidimos ser cristianos, ¿no? Por eso decidimos decirle al Señor que se haga tu santa voluntad, Padre. Y eso cuesta, hacer la voluntad de Dios va a costar. Lugar de decisión, Getsemaní, lugar de decisión. Hoy seguramente debes tomar decisiones. ¿Qué decisión vas a tomar? Bueno, Dios te está llevando o te está guiando seguramente a que aceptes esa voluntad de Él. Dice la palabra de Dios más adelante. Lo que estoy leyendo, estoy en el verso 35, ya voy a entrar al 36. En la parte final del 35 dice, pidió en oración que si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre. Mira esa expresión allí. Clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad. ¿Y no la de quién? No la mía, no la del vecino, no la del otro, la voluntad de Dios. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Imagínate esto. Se supone que Jesús va a pagar en un precio de sangre que ya Él sabe perfectamente que va a sufrir y que significa darle salvación a esos discípulos que les acaba de decir, esperen un momentico aquí. Y piensen un poco, Jesús regresa y está en esa crisis, en esa angustia, y viene y los encuentra dormidos. Yo me imagino que dentro, eso es como cuando tú sabes que alguien en tu familia debería cambiar y tú ves que no está haciendo lo que tiene que hacer y eso te da como una impotencia. Entonces tú tratas como de decir, y esto es lo que yo tengo que pasar.
O esto es lo que yo tengo que vivir por Él, por ellos. Mira dónde están dormidos. Ellos deberían estar orando. ¿Cuántas veces las esposas a veces decimos, mira, yo soy la que tengo que pasar de rodillas? A mí me han dicho, yo soy la que oro, pastora. Y el dormido, y él es el que tiene que buscar de Dios. Y esto nos recuerda esos momentos, Jesús en la crisis. Jesús pasando ese momento de dolor y de adversidad y sabiendo qué va a hacer para salvar a los discípulos, y los discípulos haciendo ¿qué? Durmiendo. Ay, así es sabroso. Yo sufro y ustedes duermen. ¿Y cuántas veces no nos hemos sentido así? Ay, Dios mío, Dios desnuda nuestros corazones. Bueno, el valor de la relación importaba más. Jesús decidió que esa relación con nosotros importaba más. ¿Cuál es hoy la relación que está en el dilema de cuánto importa para ti? Y que tú dices voluntariamente, accedo a sobreponerme a esto porque entiendo que vale la pena rescatar esta relación. Son cosas puntuales que Dios nos dice. El restaurar nuestra relación con nuestro papá, con nuestra mamá, con aquellas personas que nos han hecho daño, con una mujer que nos ocasionó un daño, con un hombre que ocasionó un daño. ¿Vale la pena eso? ¿Vale la pena seguir creyendo que se puede solucionar? Son esas preguntas que Dios nos hace. Getsemaní duele. Dile al de al lado, Getsemaní duele. Por eso hay dolor en el proceso del perdón. Así como Jesús vivió momentos de dolor allí, hay dolor en esa situación donde tú dices, Dios mío, tengo yo. Y ese dilema llega a tu mente. En ese momento, lo que va a destilar de tu corazón, después de ese prensado, lo que debe destilar es la voluntad de Dios. O sea, tu corazón prensado, tu corazón adolorido. Quizás yo reflexionaba en la Biblia acerca, por ejemplo, de las relaciones entre hermanos. ¿Algún día te has puesto a pensar cómo describe la Biblia las relaciones entre hermanos con ejemplos? Por ejemplo, me refiero a lo difícil, traumáticos y complicados que fueron relaciones entre hermanos. Caín mató a Abel, ¿verdad? José fue vendido por sus hermanos. ¿Tus hermanos qué han hecho contigo? Pastora, ellos hablan de mí si supiera. ¿Y las mujeres de ellos? Entonces nosotros tenemos unas situaciones también. Esas situaciones nos llevan o deberían llevar a pensar, Dios mío, es difícil, pero tu voluntad es que yo esté bien con todo el mundo. Y si hoy estoy pasando una situación complicada con mis familiares, Dios, tú me estás llamando a traer, Dios mío, a que mi corazón acceda a esa voluntad tuya para mí. Bueno, dice la palabra que allí en ese lugar Jesús, encontramos la expresión esta que dice, vamos a leer versículo 37, luego volvió y encontró a los discípulos dormidos, le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué en medio de ese momento de presión Jesús resalta esto? Porque aquí el enemigo, cuando estamos pasando estas situaciones, tiende a aprovecharse de nuestra debilidad en la carne. Entonces decimos expresiones que luego, cuando ya estamos más espirituales, podemos decir, ay Dios mío, ¿yo por qué dije eso? Esa no es la manera correcta. Yo soy una cristiana, yo soy un cristiano, debo tener fe, y la forma como estoy enfrentando esta situación, pues no es la correcta. Y dice que Jesús recalcó y dijo, la carne es débil. Ahí donde estás, dile al de al lado, tu carne es débil. Debes trabajar en lo espiritual. Ay, y esta es una teoría que ya la conocemos, pero para llevarla a la práctica es complicado.
Por ejemplo, yo te puedo decir que cuando ayunamos se activa algo dentro de nosotros que va más allá del entendimiento. Eso es la experiencia que yo he tenido. Y algunos quizás pueden confirmar esto, ahora que acabamos de salir de 7 días de ayuno. Entonces, cosas que antes veíamos de otra manera, antes dábamos por sentado, ahora la vemos diferente. Porque entramos como a ese alineamiento espiritual. Lo espiritual, mira, es por encima de la razón. Lo espiritual, delante de Dios, tiene mayor peso que lo que tú puedes estar pensando ahora mismo. Tiene mayor peso. Y lo espiritual es eso que brota desde, alguien explicaba en algún momento, cuando tomé una clase de iniquidad, que lo espiritual se aloja por acá en la parte profunda de nuestro estómago y trata como de impulsarte a hacer cosas hacia Dios. Esa comunicación del Espíritu de Dios con mi espíritu. Eso es algo donde yo tengo que llegar al punto espiritual de yo comprender en el momento preciso, por ejemplo, donde Dios me está hablando, donde el Padre se está presentando a mí, donde me está diciendo algo y que si me descuido me gana la carne. Y de hecho podemos ver que Jesús asocia la parte de la carnalidad con el sueño. Muchas veces a nivel espiritual estamos así, dormidos. Por tal razón no vamos a poder entender nada espiritual. Aunque nos expliquen, no lo vamos a comprender. Necesitamos, dice la palabra, velar y orar, estar alerta, estar atentos. Jesús, dice, entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos. ¿Cuántas veces los encontró dormidos? 3 veces, imagínense ustedes. Algo que no aparece allí en Marcos, pero que sí está en Lucas, refiriéndose a ese momento también, es en Lucas capítulo 22, versículo 43. Dice de la siguiente manera, en versículo 43, entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. ¿Qué es esto? Este episodio es netamente espiritual. Dice que un ángel te va a fortalecer en ese momento de dolor, de angustia, de presión. En una parte de la Biblia dice que fue tanta la presión que Jesús tuvo que él comenzó a sudar sangre. ¿Te puedes imaginar esto? O sea, de tanta presión. Una vez yo pensaba que esto no se podía, pero una vez alguien en una liberación, Dios le estaba liberando y luego al día siguiente esa persona llegó y me mostró la cara, como por sus poros habían como pequeños puntos de sangre. Entonces, eso lo vi yo. Después entendí que hay un tema médico que también testifica que esto puede ser verdad y que esto en algunas personas puede ocurrir. Creo que se llama hematoidrosis, algo así. Entonces, cuando Jesús vive esto, dice que había tanta presión, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta angustia en su corazón, que por sus poros comenzaron a salir goticas de sangre. Y dice que eran gruesas. La palabra lo describe así. Entonces miren esto, todavía nosotros no hemos llorado sangre por los poros. Así que entonces tenemos como que una ventajita ahí. Bueno, para ir cerrando, yo te quiero hacer una pregunta hoy. Después de ese momento donde Dios te ha prensado y te está prensando, ¿qué estás destilando tú? Hay gente que destila enojo, rabia, frustración, dolor. Lo que Dios nos está diciendo en esta noche es haciéndonos un llamado a la obediencia, ¿sabías? Porque cuando nosotros decimos que se haga tu voluntad, Dios, lo que estamos diciendo es, yo quiero ser obediente a ti. No quiero hablar como yo quiera, no quiero pensar como yo quiera, quiero hacer las cosas a tu manera. Entonces allí estamos siendo obedientes. ¿Qué estás destilando tú? ¿Qué destila tu vida hoy después de esa presión?
¿Cuánto les ha pasado que en un momento de mucha prueba, de mucha dificultad, todo el mundo anda como loco y tú tienes paz? Eso habla de lo que destilas tú. Hablando de que las personas estas de las que me estoy refiriendo también pueden estar viviendo eso. Hace poco pasaba algo en mi familia, todo el mundo estaba como loco. Y yo pienso, y ya han pasado varias veces así, yo pienso que ellos me llaman como a quererme volver loca a mí también. Y me dicen, imagínate, y me llama el uno, me llama el otro, todo el mundo, porque allá hay una particularidad, a excepción creo que de mí, todo el mundo debe saber todo. Eso es algo impresionante. Entonces me llama el tío este, me llama el tío el otro, me llama el tío el otro, mira que qué pasó con esto, que qué pasó con aquello, que qué sucedió acá. Y mis palabras eso es un ataque espiritual. Yo pienso que ellos saben como que, ¿qué está diciendo ella? Ellos como que piensan, eso no puede ser así nada más, porque ven esas palabras o no las entienden realmente. ¿Cómo tú me vas a decir? Porque hubo un momento en que en mi casa hubo un momento de violencia en contra de uno de mis familiares. Entonces todo el mundo estaba como que vamos a denunciar, vamos a hacer tal cosa. ¿Ven? Y yo lo único que dije, bueno, es un ataque espiritual. Esas palabras sonaron como yo pienso para ellos, como, ¿qué estás diciendo? Aunque no tiene fuerza, eso no es lo que debemos hacer, eso no es lo que queremos hacer. Y me seguían preguntando y yo me mantenía en la raya. Yo decía, vamos a orar para que Dios revele qué es lo que quiere enseñar. Ay, Señor Jesús. Para aquellos que están en la carne, eso como que los desespera más. Eso, como dice uno, le saca el chuki. Pero no me dejé mover por lo que estaba influenciando a mi familia. Y todo, hasta personas que no tenía tiempo que no me llamaban. Y yo no, y estoy hablando de gente muy cercana, que uno trata como de asustarse, sí. Pero cuando yo trato como de debilitarme, porque yo soy llorona y porque a mí realmente mi familia, bueno, Ronald no está acá, pero sabe lo importante que es para mí toda esa gente. Yo voy y digo, Señor, aquí estoy. Padre, guíame, ayúdame. ¿Qué es lo que pasa, mi rey? ¿Qué es lo que sucede? Mira, fulanito, esto y lo otro. Y Dios me dice algo como, cálmate, tranquila, relájate. Todo está bien, yo tengo el control, le quiero enseñar algo. Y Él hace como quiere. Y eso es como que te cae a ti una paz. ¿Cuántos han disfrutado de la paz en medio de la tormenta? Yo necesito que si en algo ustedes quieren parecerse a mí, es en lo que yo hago para trabajar en esa paz interior. Esa paz interior es Cristo mismo dentro de mi corazón. Y estoy cada día tratando de aprender a hacer eso. Y si en algo tú quieres escuchar esta prédica o algo te quieres llevar, es deja que el Señor sea Dios en tu vida, que te dé y te lleve al punto de vivir esa paz. No te afanes por el dinero. No te afanes por algunas personas de tu familia que te van a querer volver loco. No te afanes por ellos. Cada quien vive su proceso. Alguien hoy llegaba, una ancianita, yo quiero terminar y estoy contándoles. Llegaba así, llorando. Pastora, yo necesito que usted ore por mí. Yo me siento tan mal. Yo, sí señora, dígame, ¿qué le pasó? No, mis hijos, pastora, mis hijos se van a ir de la casa. Les pongo en contexto. Es una señora que en su casa normalmente hay como 3 o 4 de sus hijos, casados y con hijos. Y que los hijos de esos hijos, o sea, los nietos de la señora, la que los atiende es ella. Y yo la veía así como, es algo que, porque cuando yo oro por ustedes a nivel particular, yo oro específico, yo estaba orando por eso. Y yo la veía así, yo, hermana tal, usted me está diciendo que usted está así porque sus hijos la van a dejar sola. Sí, eso era lo que estábamos orando. Ajá. Y ya yo siento que reaccionó, se secó las lágrimas. Ay, hermana, sí, ¿verdad que sí? Porque
porque mi esposo me dijo que entonces ahora vamos a... Primero me había dicho, mi esposo ahora tiene unas ideas locas, pastora. Y yo, ajá. No, pero, ¿verdad que sí, pastora? Mi esposo me dijo que lo que vamos a hacer es arrendar esta casa grandota donde estamos y nos vamos a ir para el apartamento pequeño. Ella llegó allá con la idea de que lo que el esposo estaba diciendo estaba mal. Yo dije, oiga, esa es excelente idea. De paso, usted no tiene que estar dependiendo de que si el hijo le manda o no, ya usted tiene un arriendito allí. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la señora creía que hacerle un bien a sus hijos y tenerlos contentos es tenerlos allí. Y está enferma, no puede caminar casi. Y sus hijos no se dan cuenta. El dolor que ella vive físico, porque ahora ya está caminando así. Y ella les cocinaba y ella les atendía. Niños de edades de 2, de 3, de 5, de 8. A una señora ya. ¿Ah? Ahora ustedes me entienden mi posición como pastora. Esto es duro. Esto es duro. Pero así somos. Creemos que tenemos que ir y solucionar y no entendemos que el prensado que podemos estar sintiendo va a arrojar la voluntad de Dios, que siempre va a ser lo mejor para nosotros. Eso es lo máximo, ¿no? Ahora no lo entiendes, te duele, pataleas, quieres correr, gritar, pero va a ser lo mejor para ti, para tu relación, para tu matrimonio, para tu relación con tus padres. Va a ser lo mejor. Entonces, ¿cuántos aceptan ese prensado? Aquellos que están viviendo una noche en Getsemaní, yo les digo, llénense de paciencia, de mucha paciencia. Porque te puedo asegurar que Dios sí te va a sacar de allí. Y con una gran victoria. Pero mientras necesitas paciencia, ¿o no? Mucha paciencia. Entonces Jesús destiló amor. Amor. Ahí fue profundo con el piano. Tú estás llamado a destilar amor. Amén. Y si tú hoy me dices, ¿y si no siento amarlo o amar a esa persona? Pregúntaselo al Padre. Padre, ¿y si no siento amarlo? Si no siento eso. El Padre te va a decir algo como, es que no es sentimiento. No es sentimiento. Ese amor que Dios te pide es acción. Es decisión. Es decisión. Jesús es acción. No puedo decir tengo a Jesús y mi corazón amargado. No puedo decir tengo a Jesús y soy chismosa. No puedo decir tengo a Jesús y vivo resentido con alguien. No puedo decir tengo a Jesús y no he perdonado. Jesús me mostró que Él sufrió por nosotros. Él padeció. Y si Él pudo padecer y sostener en esa decisión y tomar la decisión de morir y rescatar la relación, ¿por qué yo no? Claro que sí, vamos a poder. Dios hoy nos está haciendo un llamado a obedecer también. Dile al de al lado, hoy Dios me está diciendo que debo obedecerle. Porque la obediencia habla de cuánto amor tú tienes por Dios. ¿Ok? Entonces tú demuestras que amas a Dios cuando le obedeces, no de otra manera. En Juan dice, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me obedece. El que me ama guarda mis mandamientos, dice la palabra de Dios. No lo puedo entender. Gracias, Señor. Hice tu vida por mí, inexplicable, te fijaste en mí. Es tan grande su amor, no lo puedo entender. Diste tu vida por mí, inexplicable, te fijaste en mí.
solo sé que eres mi Padre, tan solo sé que moriste por mí. Yo solo sé que hoy tú me abrazas, tu gracia hoy vive en mí. Yo solo sé que eres mi Padre, tan solo sé que moriste por mí. Yo solo sé que hoy tú me abrazas, tu gracia hoy vive en mí. Es tan grande tu amor, no lo puedo entender. Diste tu vida por mí, inexplicable, te fijaste en mí. Yo solo sé que eres mi Padre, tan solo sé que moriste por mí. Yo solo sé que hoy tú me abrazas, tu gracia hoy vive en mí. Yo solo sé que eres mi Padre, tan solo sé que moriste por mí. Yo solo sé que hoy tú me abrazas, tu gracia hoy vive en mí. Tu gracia hoy vive en mí. Tu gracia